Esto que hacemos por puro gusto, porque no hay ninguna motivación distinta, sino el gusto, esto nace de el espíritu que recibimos el día del bautismo, el espíritu que nos hace uno, el espíritu que nos hace cuerpo, que nos hace pueblo de Dios. Esto nace de allá. Si no, esto no tendría ningún sentido. Esto no es que tenemos que ir a la cátedra de Monseñor porque si no vamos entonces nos ponen falla o no vamos a obtener un diploma. O eso no existe. Aquí es el puro gusto de estar juntos y de orar allá, escarbar entre las enseñanzas de San Pablo, extractar claves para nuestra vida. Siempre que Pablo habla y lo hace con tanta pasión de la persona de Jesucristo, él lo hace desde su experiencia. Pablo no es un teórico de Jesús. Teóricos hay muchos, grandes biblistas, grandes cristólogos. Teóricos hay muchos. De eso está lleno el mundo. Bendito sea Dios que nos dan muchas luces, nos dan claridades, nos dan criterios, nos dan aparatos hermenéuticos. Bendito sea Dios. Pero Pablo no era un teórico de Jesús. Pablo vivió, encarnó la experiencia del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Y eso lo hizo el más acérrimo predicador evangelizador. Hay quienes dicen que la iglesia, la expansión de la iglesia, se le debe a Pablo. Y en parte tienen mucha razón. Es el Espíritu de Dios. Pero Pablo fue un instrumento, así como la voz que oyó Ananías cuando tuvo que imponer las manos sobre aquel perseguidor Saulo de Tarso, lo recordamos, ¿no? Dice, pero yo tengo miedo porque ese hombre yo sé que trae cartas de los seguimos a Jesús. Y la voz le dice, esa visión que él tiene, le dice, no te asustes, no te preocupes, él ha sido escogido para mí y es vaso de mi predilección. Un instrumento magnífico. Dios supo en quién se fió, en quién puso la tarea de extender su mensaje con tanta valentía, con tanta convicción, con tanta fuerza. Supo a quién se le reveló. Y aquí estamos nosotros después de 20 siglos iluminados por esas enseñanzas, siguiendo a nuestro Señor, impulsados. Lo que ustedes estén viendo ahí detrás de mí, la imagen que preside mi estudio aquí en la Vicaría, el Sagrado Corazón, él mostrando el misterio de su amor que se concreta en un corazón llameante que habla del fuego del amor divino, pero además traspasado, es decir, un corazón que vertió su contenido vital, la sangre, con tal que esa vida que se desprendía de él tuviese lugar en nosotros.
haga de este lugar teológico una oportunidad para crecer en el conocimiento de Jesús, para seguir sus pasos, para quedarnos con Él y para comunicarlo. De eso se trata. Ahora entremos en materia. La vez pasada nos introdujimos en un berenjenal, digamos así. Tuvimos que invocar a la Virgen de Satanudos para poder avanzar un poco. Y es que nos metimos a tocar un término que en hebreo se pronuncia rabim, rabim, en que se traduce al griego poloi, que tiene distintas traducciones y que San Pablo usa y mucho. Y dado que él la usa tanto y la hace para referirse al alcance de la obra de Jesús, la obra, la entrega suya por nosotros, dado que tiene tanto alcance, es importante que se toque, porque ahí hay un manejo, como todas las traducciones, un manejo complejo. Hay quienes dicen el rabim o el poloi, lo utilizan solamente para decir todos. Y Pablo, para Pablo, todos no es suficiente jamás, porque todos, a pesar de que tiene una connotación de totalidad, puede referirse a un pueblo, a todos los de ese pueblo, a todos los de un conjunto de 10. Muy claro, entonces él utiliza el rabbim en esa acepción, dicen muchos, una multitud. Cuando dicen muchos y cuando dicen una multitud, están expresando totalidad. Ellos no lo utilizan en el sentido griego poloi, que el poloi es todos, así, seco, cerrado. Una variedad de posibilidades, ¿no? Es el muchos, es la multitud, al fin y al cabo es todos. Y esto lo hicimos tomando el texto de Romanos, de la carta a los Romanos 5, 12, 19. Lo estábamos trabajando en la ocasión pasada, me permito leerlo para que entremos y quiero que vayamos tomando cuenta de las veces que él va hablando de todos, de muchos, de una multitud, etcétera. Y la forma como él salta de una manera a la otra para que no nos quedemos en la idea de el todos es el grupito que después algunos dirán somos 144,000 y eso es el todos. No, por ahí no es. Entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde. No obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno solo, pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Es la expresión tan interesante de Pablo. Pasa de ser el don gratuito de un solo hombre a toda una muchedumbre
No hay comparación entre lo que pasó con este pecador único, Adán, y el don de Dios en la hora presente, Jesucristo. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados una multitud de pecadores. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mayor razón, la vida reinará gracias a uno solo, Jesucristo, en todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la verdadera rectitud. Esa palabra rectitud es una palabra compleja. Ya más adelante la vamos a tocar. La justicia, la rectitud de Dios. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo una multitud accede a la verdadera rectitud. Fíjense esa jeringonza que él utiliza y esa manera como él se mueve de manera muy hábil utilizando la expresión rabim para dejar claro que cabe el todos, el muchos, la multitud, etcétera. La salvación. Miren, queridos amigos y amigas, la salvación es un don de Dios ofrecido como un banquete universal para todos. Asistir a él es la decisión del hombre. Acoger la invitación es la decisión de cada uno. Lo triste de esto es que habiendo entrado, habiendo conocido a Jesús, su propuesta, habiendo recibido de él todas las muestras de su amor, seamos capaces de abandonar. Es como pararnos de la mesa e irnos, como dejar plantado al Señor. Al estilo del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que estaba ahí, pero de mala gana. Y no quiso entrar al banquete, estando en la misma casa, disgustado, porque el papá amaba al hijo menor que había cometido la falta de derrochar los bienes. Eso es lo triste, pero es clarísimo en las cartas paulinas, es clarísimo que la salvación no se reduce a un pequeño grupo de selectos, a una élite, a una raza, a un pueblo. La salvación es un banquete universal para una multitud. Lo bonito que esto nos recuerda o nos hace eco de esos momentos en que Jesús multiplicaba los panes y les daba de comer a una multitud y termina diciéndote, todos comieron, el poloi, todos los que estaban ahí comieron, se saciaron, pero luego era una multitud y esa multitud habla de universalidad. Ahí en esa universalidad estamos comprendidos todos nosotros. Germán, María Cristina, Pedro Pablo, Miriam, todos nosotros estamos ahí, Carmen, ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos todos. Todos somos beneficiarios. Esto es realmente bello. Es para exultar de gozo. Es para agradecer. Es para bendecir.
A este punto hemos llegado en este momento a comprender que el adjetivo muchos en Pablo recoge la significación hebrea de multitud, muchedumbre y todos. Pablo, como lo acabo de decir, evita hablar de todos porque este término puede referirse a un pequeño conjunto y la salvación se reduciría a esos pocos, aunque fueran todos. Hagamos caso de lo siguiente. Fijémonos en lo siguiente. Pablo afirma primero, en el verso 12 de este capítulo 5 de la carta a los romanos que acabamos de escuchar, que el pecado y la muerte entraron en el mundo por culpa de un solo hombre y que todos han pecado y la muerte se extendió a todos, a toda la humanidad. Luego dice en el verso 15 que si todos han muerto por la falta de uno solo, mucho más la gracia ha abundado. Es decir, se multiplica todavía más por toda una muchedumbre por medio de un solo hombre, Jesucristo. En el versículo 18, San Pablo escribe que una sola transgresión acarreó la muerte para todos, pero a la vez que la rehabilitación lograda por uno solo alcanzó la vida de todos. Y luego en el verso 19, la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, pero la obediencia de uno solo, una multitud, por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Palabra rectitud, la vamos a trabajar un poco más adelante. Es una citación, es un texto amplio, una manera de expresar ampliamente la forma como Isaías en el canto del siervo, que lo leímos hace unos 3 meses, en el canto del siervo, él dice, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Allá, en el texto original de Isaías, la palabra que se utiliza es rabbim, y esa la utiliza Pablo. De la misma manera y con el mismo espíritu que la utiliza el profeta Isaías. Pablo no quiere decir que la justificación es por un grupo grande. Muchos podríamos decir, es como un grupo grande, lo afirma en el sentido arameo rabbim, que significa también todos, pero plenitud, universalidad. El sentido de la palabra para muchos es inclusivo y quiere decir que Jesús justificará con su entrega a todos, que son una gran multitud. La obra de Jesús no es una obra manipulable, no se le puede poner límite, no se puede decir a estos no les llega, a aquellos sí. Esto es para nosotros, pero no es para ustedes. Eso no lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros, pero en ese error hemos caído muchas veces y caemos aún. Nosotros hasta hace muy poco, y esto casi que tengo que decirlo aquí como en secreto porque me da vergüenza, decíamos extra ecclesia nulla salus. Recordamos, ¿no? Decíamos, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero esto hace poco, todavía lo decíamos. Y qué errados estábamos. Bueno, es nuestra condición humana, es nuestra manera de comprender el misterio. Nos erramos, nos equivocamos. Eso, con el avance de la reflexión teológica, todos estos estudios, vamos comprendiendo cada vez más que esa mirada del Señor, de ese cuadro que tengo atrás, ese ofrecimiento de su corazón es para todos. No es para un grupito, somos nosotros los que le ponemos límites, le ponemos cotos, le ponemos líneas
le trazamos fronteras. Nos vamos a reír seguramente, si Dios nos la presta, de hoy en un mes, cuando nos enfrentemos a el tema de la santidad, por la manera como se entendía y se estratificaba la santidad entre los judíos. Es que somos especialistas para poner líneas, para ponerle condiciones a la salvación de Dios, que es total, que es universal. En las mismas parroquias, causa curiosidad y hasta es gracioso. A veces existen enfrentamientos entre los mismos grupos, las mismas comunidades en las parroquias, porque algunas fungen de más santas que las otras. Eso nos pasa. Bueno, digo yo, nos pasa, debiera decir que pasa en alguna parroquia por allá en Madagascar, no aquí. Pero sucede. Tenemos incluso esa idea de que nosotros que somos más adoradores, entonces nosotros estamos más cerquita y entonces tenemos más ascendiente hacia Dios que los otros. Poquito al estilo de aquel fariseo plantado allá en el templo que decía, gracias, Señor, porque yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre justo, yo cumplo la ley, yo pago el diezmo. Yo no soy como ese publicano que está allá en la puerta. Ese sí que es un pecador, un desalmado. Y el otro, mientras tanto, estaba allá en la puerta, de rodillas, dándose golpes de pecho y decía, Señor, perdóname porque soy un pobre pecador. Y luego afirma el Señor en esa parábola, dice, les aseguro que este publicano, este pecador, este desgraciado, salió justificado y el otro, el muy santo, el muy justo, el muy recto, no. La salvación, y en esto Pablo es incisivo, es insistente, es recurrente, es machacón, perseverante, tenaz. Quiere que nosotros lo entendamos. El Señor Jesús realiza su obra, no le pone condiciones a nada. ¿De dónde viene este? No, es un hijo de Dios, no más. ¿Cuál es la historia? Me importa. ¿Quién era la samaritana? ¿Quién era la mujer que le pusieron ahí ese día allá en la explanada donde, mire, encontramos a esta mujer en flagrante adulterio? No se pone a preguntar nada, es una hija de Dios que merece toda redención. Yo tampoco te condeno, vete, eso sí, no lo vuelvas a hacer, eso está mal, te queda mal a ti, estás jugando con tu vida, con tu dignidad, con tu ser, te estás exponiendo a una enfermedad, a cualquier cosa, además estás quedando mal, no lo hagas. ¿Quién era la samaritana? 5 matrimonios. Sí, el que tienes no es tu marido. ¿Pero acaso viene él a condenarla por eso? No, viene es a salvar. Y la salvación comienza por la reconciliación con la propia historia. Ahí entre los grupos nuestros no hay unos más salvados que otros. Todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a la misma herencia como hijos en el Hijo. Allá en el cielo, si nosotros clasificamos y entramos, allá en el cielo no va a haber estratificaciones. Les aseguro
que nos miraremos cara a cara, cobijados por el amor de Dios. Y Daniel Delgado no será vicario episcopal, ni llevará cuellito. Y entonces será más grande que ustedes. Ni el que rezó más, ni el que rezó menos, ni el que comulgó más, ni el que comulgó menos, con lo cual no quiero decir que no sea necesario mantener viva, mantener fuerte, fortalecida permanentemente la vida del Señor en nosotros. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el amor de Dios es para todos, vertido para todos, y nosotros estamos en condición de decirle al Señor: acepto tu invitación, o estamos en condición de decir no. Eso nos lo enseña San Pablo, eso es clarísimo. Y esto nos tiene que también ayudar a nosotros a ser mucho más agradecidos y mucho más comprometidos en nuestra vida de creyentes. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos todos nosotros. Entremos en otra de esas expresiones de San Pablo que nos ayudan también a crecer en el conocimiento teológico, su propuesta teológica, pero también eso tiene que ver con nuestra vida. Son claves para la vida cristiana. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Eso, hasta ahí. Eso es una cosa, suena lo más herético del mundo. Cristo se hizo maldición por nosotros. Suena un contrasentido, ¿no? Pablo decir eso, llegar a decirlo, la convicción que él tenía de fondo. Ahora pues vamos a entrar precisamente a escarbar en esta expresión, porque en ella se apoyan muchos de los cristianos que han reversado y han dejado de ser cristianos, que no creen que Cristo es hijo de Dios, y se apoyan en que Él es maldición, y que no se puede hacer uno la señal de la cruz porque maldito el que cuelga de una cruz, de un madero. Eso es muy, toca mucho las raíces de la fe. Cuando uno no tiene claridad sobre esto, muy fácil, deja hasta de hacerse la señal de la cruz. Estos son de esos nudos gordianos de la teología paulina. Hay un paso en Pablo, un paso en su fe, ¿no? Que demuestra lo serio de su comprensión del absurdo de la cruz. Pablo, yo creo que debió pasar muchas horas de su vida meditando en torno a la cruz. ¿Por qué en una cruz? Porque él cuando predica dice, yo no me precio de ser un predicador, ni siquiera me mandaron a bautizar. Yo vine fue a predicar a Jesús y este crucificado. Casi que diciendo este derrotado, este crucificado, este que colgó de la cruz como un malhechor. Ese es el absurdo, que Dios quiera realizar su obra de salvación y lo haga a través del escándalo de la cruz. Necedad para los griegos, escándalo para los judíos. Lo dice él, ¿no? Entonces, ahora leo el texto de Gálatas para que hagamos un contexto más grande.
Pablo discute el tema de la justificación no por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es uno de los grandes núcleos de la teología protestante, que cree y afirma dentro de sus convicciones que basta con la fe. Basta con la fe. ¿Sí? La sola fides para ser salvado. ¿Por qué se toma la teología paulina un poco descontextualizada? Que me perdonen Martín Lutero y Calvino, ¿sí? Pero se toma muy a la manera propia, a ver si me encuentro la palabra exacta, como para explicar el propio capricho. Entonces se toma la palabra y se acomoda, se ajusta, se manipula. Voy a leer el texto, es un texto tanto larguito de Gálatas 3, versículos del 8 al 14. Ahí está precisamente el verso que acababan de leernos. Dice así: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, ojo a los gentiles, ¿no? Los gentiles ya son los que no son judíos. Anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura: maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Pues el justo vivirá por la fe. Ahí está. Esa es la frase de donde muchos se pegan. El justo vivirá por la fe. Continuemos. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató, sí, de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. A complejo texto. Quiero hacer un pequeñísimo excursus, un pequeñísimo paréntesis en torno a Abraham. Recordemos que Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos, él no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y cuando Dios lo elige y cuando le pronuncia para él, le ofrece la promesa, le cambia el nombre. Ahora ya no se llamará Abraham, sino se llamará Abraham. Ojo, Ab significa, ustedes ya lo saben, Ab significa padre. ¿Recuerdan? Abba, padre. Ab significa padre. Y Raham, acabamos de ver que multitud se dice Rahim. Ahí está. Abraham es el padre de todos, el padre de la multitud. Y eso significa Abraham. Hago ese pequeñísimo paréntesis para que lo tengamos ahí, lo tengamos en cuenta. Pablo
en un lenguaje muy significativo para los judíos contemporáneos. Él está metido dentro de comunidades de judíos convertidos y gentiles que comenzaban a venir a seguir al Señor. Pablo, conocedor de la ley judía, provenía de la cultura judía, afirma claramente que es por medio de la muerte de Jesús que la bendición de Abraham ha llegado a nosotros. Hay que leer este texto varias veces para entenderlo. Es por medio de la muerte de Jesús que la bendición de Abraham ha llegado a nosotros y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, que es como remata el texto. El texto de la carta a los Gálatas termina allá diciendo: maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Hasta allá llega Pablo. Pablo está convencido que ninguno es justificado con base en la observación o cumplimiento de la ley, sino solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. No es la ley la que salva. El cumplimiento estricto de la ley lo que da la salvación es la fe, es la gracia de Dios que viene dada por la fe en Jesucristo. Y ahí cita el Deuteronomio para demostrar que aquellos que dependen de las obras de la ley están cobijados por una maldición. Ahí es clarito esto: maldito quien no mantenga las palabras de esta ley poniéndolas en práctica. Pablo se va al Deuteronomio, al libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Hasta allá se va para decir: miren, hay algo más que el cumplimiento de la ley, porque la ley termina esclavizándonos. Luego, aplica el texto del Deuteronomio a Jesús. Si un hombre reo, porque él conoce muy bien la ley y sabe a quiénes les está hablando, ¿no? Les está hablando a muchos de ellos judíos conocedores de la ley, y lo hablo yo hoy a mis amigos y hermanos en la fe. En Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23, son dos versículos, 22 y 23, Pablo trae a la memoria en su escrito este verso, estos dos versos del Deuteronomio. Miren, allí dice: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque uno colgado es una maldición de Dios. Eso está en el Deuteronomio. Una persona que ha sido, pues se le ha aplicado la pena capital. La pena capital existía y era practicada en el pueblo judío. A la persona se le podía ahorcar, a la persona se le podía lapidar por una pena, por una falta grave. ¿Y qué se hacía? Se colgaba en un madero. Se colgaba en un palo, en un árbol. Pero había que bajarlo antes que cayera la noche, y había que enterrarlo ese mismo día, porque un árbol colgado era un signo de maldición de Dios. La ley afirma que quien sea justificado por medio de la lapidación, es decir, apedreado por haber cometido un delito capital,
capital debe ser colgado de un árbol, a un palo, normalmente cercano a la puerta de la ciudad, como escarmiento para el pueblo. La gente veía a la persona colgada, muerta, allí, y eso la asustaba y controlaba a quienes querían cometer la misma falta. Pero el cadáver no debía permanecer colgado durante la noche porque era considerado maldición de Dios. Esta ley fue extendida más tarde también a la crucifixión. A pesar de que la crucifixión fue una forma de castigo no judía, sino romana, que entró en la cultura judía, eso es otra cosa. Y esta es la razón de la prisa por bajar a Jesús de la cruz antes que cayera la noche. Sí, me hago entender, ¿no? Recordamos que había que bajarlo y había que sepultarlo antes que cayera la noche, porque él y pues los otros dos que habían sido crucificados con él eran un signo de maldición. Estaban colocados ahí en las afueras de la ciudad, en la parte alta, y estaban a la vista de todos. El escarnio para todos. Había que descolgarlos y había que sepultarlos, porque eran una maldición, eran signo de una maldición. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Continuemos. Según la ley, Jesús era una maldición de Dios, según la ley. Y es por eso que Pablo, conocedor como era de la ley, afirma que Jesús se convirtió en maldición. Pero la pregunta, ¿cómo puede Jesús ser una maldición de Dios si Dios mismo lo resucitó de entre los muertos? Bueno, la resurrección es la prueba de que Jesús no era maldición de Dios. Por el contrario, muestra que sobre todo era el amado, aceptado, totalmente afirmado por Dios. Recordemos en las primeras reflexiones que hicimos sobre San Pablo, una de las preguntas que nos hacíamos era la concepción de Dios en la teología paulina. Y uno de los primeros puntos que emergían allí era aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora vinculemos. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si Dios Padre resucita a Jesús de entre los muertos, no será porque Jesús sea una maldición de Dios, sino precisamente porque es el amado, el aceptado, totalmente afirmado por Dios. El pender de un árbol, el haber sido signo de maldición, tiene una finalidad. Y es una finalidad salvífica. Según la ley, Jesús era una maldición, pero según Dios es una bendición. En el caso de Jesús, la ley había cesado. Ahí en Jesús, esa ley deja de ser eficaz, ya no tiene poder. Esta consideración sin duda deriva de la experiencia anterior a Damasco y de la experiencia misma de Damasco. Primero, Pablo consideraba a Jesús como un maldito de Dios y por lo mismo no precisamente el Mesías de Dios. Por eso lo perseguía a quienes seguían a Jesús. Porque para Pablo Jesús era un vomitivo. Lo odiaba, le fastidiaba. Además porque es que había colgado de una cruz. ¿Cómo se puede seguir a un maldito de Dios? Pero llega la experiencia de Damasco. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces se entiende que está vivo. Y ha venido por él para salvarlo, no para condenarlo.
La bendición de Dios ha llegado en Jesucristo para él. Eso lo percibe él ahí en la experiencia de Damasco. Pero eso no lo sentía él antes. Por eso la persecución. De allí el hecho de perseguir a todo el que declarara que Jesús era el Mesías. Pero la revelación de Damasco le había mostrado a Pablo que Jesús había sido resucitado por Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, no maldecido de Dios, sino totalmente afirmado, aceptado y unido a Dios. Pablo ahí llegó a comprender que Jesús fue, sí, hecho maldición según la ley, pero no según Dios. Aquí, ahí, en esa experiencia, Pablo entiende este evento en favor de nuestro provecho. La salvación es la aceptación de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por ello, Pablo afirmará que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Prefirió y permitió ser colgado de un árbol, ser escarmiento, con tal que nosotros fuéramos liberados del yugo de la ley que nos tenía esclavizados. Ahora, no basta con decir Jesús es Señor. El Señor es muy claro y Él es muy preciso cuando dice, sí, yo a ustedes no los conozco. Pero si usted ha predicado en nuestras plazas, nosotros hemos comido con usted, nosotros hemos estado con usted mucho tiempo, yo no los conozco. Eso no basta con eso. En el mundo hay un compromiso. El creyente no puede andar por el mundo solamente a base de pietismo, de expresiones de piedad, que son muy válidas. Yo me rezo mi rosario. Yo rezo el oficio de lecturas. Celebro la Eucaristía y me hago la señal de la cruz antes de salir. Claro que sí. Y hago la coronilla de la misericordia. Claro que sí. Y una que otra novenita. Claro que sí. Y subo a Monserrate. Sí. Y voy ante el Señor de los Milagros. Claro que sí. Y amo al Señor y le pido. Y pongo en sus manos mis necesidades, las de la iglesia, las del mundo, las de mi familia. Claro que sí. Y busco cumplir los mandamientos. Claro que sí. ¿Pero bastará con eso? ¿Cuántas veces me he pasado por el lado de mi hermano caído del camino y en lugar de echarle una mano le he dado una patada? ¿Cuántas veces me he hecho el huidizo, el que no es conmigo, el que no me importa, el que no me toca? ¿Cuántas veces? Por eso, qué delicado que el Señor nos llegara a decir, no te conozco, ¿sabes? Hoy, pero si yo celebré tantas misas, por Dios. Y yo las celebraba con una piedad inmensa. No te conozco. Me miraste tantas veces tirado en el camino y te importé tan poquito. Pero y sin embargo, morí por ti. Ahí está mi corazón traspasado. La redención fue por ti. Tal vez entraremos con cara de vergüenza. Nos ha liberado del peso de la ley. Se ha hecho maldición por nosotros. Pero Él quiere que nosotros reproduzcamos su ser, reproduzcamos sus facciones, reproduzcamos sus virtudes, su estilo, su comportamiento, que la gente vea en nosotros solo seguidores de Cristo, pero no seguidores
ideologizados, sino quienes realizan desde dentro de su corazón la presencia de Él, su presencia. Cómo es de exigente y precisamente por eso cómo es de bello ser cristianos, seguidores de Jesucristo. Lo que Pablo dirá más tarde a los Gálatas debe ser muy claro. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Ya entrando en el Señor, nos hacemos hijos en el Hijo. Recibimos la filiación adoptiva. Esta es la base de la libertad cristiana. Una libertad responsable. Responsable. Pablo lo afirma con mucha simplicidad. Para ser libres, Cristo nos liberó. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Casi que nos dice, no se dejen esclavizar. Que nada los esclavice. Libres responsablemente, pero con la libertad de Cristo. No con esa libertad majadera que nos están ofreciendo en estas épocas, que significa haz lo que se te dé la gana. ¿Sí? Carpe diem, disfruta pues al máximo, no te eches para atrás. No te prives de nada, gózatela, porque para eso es que estás en este mundo. Pues no es para eso, ni es la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos la libertad que Él nos da. Entonces, no es solamente decir yo creo, ni es solo el cumplimiento de los 300 y pico de mandatos que existen en la ley del Deuteronomio, del Levítico y del Éxodo. No es eso. Es el vivir la autenticidad de la vida cristiana en el cada momento, en el cada día. Ahí es en donde está la verdadera clave de la libertad. Y para el próximo mes vamos a entrar vamos a abordar el hecho de que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Es muy ligado con lo de hacerse maldición. Cristo hecho pecado por nosotros, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Me parece muy, muy importante porque para una mirada desprevenida, nosotros podemos llegar a creer que en Jesús hubo pecado. Y no es tal. Fue hecho pecado por nosotros. Entonces le hincaremos el diente a esto y ahí hablaremos de la rectitud de Dios, con lo que significa lo recto. Más adelante, si Dios nos lo permite, tendremos la posibilidad de abordar la santidad, que es donde les digo que nos va a causar gracia, porque voy a hacer un ejercicio exploratorio de los distintos grados de santidad que existe en toda la cultura religiosa hebrea. Los 10 grados de santidad. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Pero es interesante que entremos, nos demos la pela por todo este campo y podemos entrar y lleguemos a encontrarnos con, ya en la teología paulina, con el Santo de los Santos, que no es un lugar del templo, el Sancta Sanctorum, sino que es el Hilasterion, que es Jesús. Muchas gracias.